Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Tesalonicenses. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 hasta 13 voy a leer. Por lo cual no pudieron soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudieron soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo en que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hasta el versículo 13 he leído. Nosotros estamos estudiando desde Romanos, Gálatas, Efesios, Filipos, Colosenses, y también estamos estudiando Primera de Tesalonicenses. Pero este libro de Tesalonicenses es poco diferente que otros libros, porque está saliendo dos temas. Uno es la tribulación que estaba permitiendo Dios a la iglesia de Tesalónica. Y luego
En otros libros no están saliendo varias veces sobre arrebatamiento, pero en este libro sale el arrebatamiento. El arrebatamiento es decir que cuando Jesucristo regresa al mundo por segunda vez, Él va a llevar a los salvos al cielo. Entonces, ¿por qué está teniendo relación los que estaban recibiendo tribulación y arrebatamiento? Imagínense, ¿no? Ahora en esta época que estamos viviendo en Chile, en Sudamérica, están teniendo libertad para predicar la palabra de Dios, creer en Jesucristo y para hacer evangelización, ¿no? Pero en la época de apóstol Pablo, y a menudo estaba sufrido, ¿no? Porque el que estaba predicando el evangelio, siempre los judíos, también otros grupos querían hacer daño contra los cristianos. Por eso muchos fueron encarcelados. Apóstol Pablo, ¿cuántas veces fue encarcelado por causa de el evangelio? Además, la iglesia de Tesalónica estaba teniendo gran tribulación. En aquel entonces, ¿dónde estaría la esperanza de sus vidas? No se queda la esperanza en este mundo, sino que se quedará en el reino de Dios. Por esa razón, escudriñando este libro hasta capítulo 3, no está llegando nada de exhortación hacia la iglesia de Tesalónica. Comparando del libro de Gálatas, es totalmente diferente. Para recordar de lo que hemos aprendido sobre Gálatas, vamos a buscarlo para comparar. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 estaba hablando el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ya? Lo siguiente, capítulo 3, el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ya nosotros podemos comparar de esta palabra y del libro de Tesalónica. Ya, Tesalónica capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo, como dice, el versículo 5, 6, ya dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Significa que los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ellos podían ser imitadores de las iglesias primicias. También ellos podían ser imitadores como los apóstoles que andaban por la fe. Además, como dice, al llegar nuestro evangelio a ustedes, no solamente llegaba la palabra de Dios, sino también con el poder de Dios. Con ese poder actuó en la vida de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Qué quiero decir? ¿Ya? La iglesia de Galacia, ellos, mientras tanto que estaban aprendiendo la palabra de Dios a través de apóstol Pablo, ellos podían darse cuenta que nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, sino que debería recibir la salvación por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, algún momento ellos podían tener certeza de la promesa del Señor, anduvieron por la fe. Pero algunas personas que llegaron de la iglesia de Jerusalén, que como no aceptaban el evangelio de la gracia del Señor, sino que algunos que estaban enseñando, después de conocer el evangelio, si no recibe la circuncisión, entonces no será salvo. Por eso siempre entre los judíos estaban enseñando, obligando para que cumplieran la ley, también para que recibieran circuncisión entre los gentiles. Por eso apóstol Pablo estaba exhortando fuertemente, tan necios, así estaba hablando. Porque la gente estaban convirtiendo como necios. ¿Por qué? Después de conocer el evangelio, estaba mezclando la enseñanza humana con la palabra de Dios. Porque según su pensamiento, piensa que se necesita recibir circuncisión para copiar como igual que los judíos. También debería cumplir mandamiento para recibir la bendición de Dios. Así estaba pensando, ¿no? Pero ellos se perdieron la gracia de Dios, porque la salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También la vida de creencia por la gracia del Señor. Por eso, ¿en qué momento el Espíritu Santo de Dios estaba motivando, trabajando? Así estaba preguntando por medio de Gálatas capítulo 3. Cuando recibió el Espíritu Santo del Señor por cumplir la ley o por oír la palabra de Dios. La verdad que todos los hermanos de la iglesia de Galacia, ellos podían recibir la salvación, recibir el perdón eterno de Dios, también recibiendo el Espíritu Santo del Señor solamente por la fe. ¿Qué es la corrupción entre los salvos? No quiere utilizar la fe, sino que quiere mostrar su obra, convirtiendo como obrero. Solamente quiere hacer algo bueno. Pero Dios tanto quiere que nosotros tengamos la fe. De primero tengamos fe y luego andamos.
Es muy importante. Por eso, comparando de este libro Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses está hablando sobre tribulación. Hay muchas tribulaciones, angustias. Significa que cuando ellos recibieron tribulaciones, ellos crecieron más el deseo de vivir en el reino de Dios. No tenía nada de esperanza en este mundo porque hay mucha tribulación. Por eso estaban esperando que regrese rápidamente nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Es decir que apóstol Pablo estaba tocando el tema. Un día Jesucristo va a venir. Jesucristo es nuestro Salvador, el que murió por nosotros. Él va a regresar. En aquel entonces Él limpiará nuestra lágrima. Él abrazará a cada uno de nosotros, a los que estaban aguantando de la dificultad y las tribulaciones. Por eso, Satanás, cuando trabaja fuertemente contra la vida de los justos, cuando los justos que tienen todo, ya no hay tribulación ni angustia, dando libertad. En aquel entonces llega corrupción. Por eso cuando nosotros no tenemos nada de tribulación, angustia, por esa razón tenemos que luchar constantemente con la fe, predicando el evangelio, haciendo reunión, haciendo estudio bíblico, conversando con los otros. Constantemente tiene que conversar con la palabra del Señor. Por eso nosotros estamos practicando de la palabra del Señor. No solamente nosotros estamos hablando que recibimos la salvación, sino también nosotros estamos practicando para hacer buenas obras con Dios. Ayer nosotros hemos visto la foto de la iglesia de Carnavi de Bolivia, porque en mi corazón estaba surgiendo un deseo. Porque hace un mes atrás yo estaba pensando que un hermano de la iglesia de Carnavi que vive en el campo, que tiene como 6 hectáreas o 10 hectáreas por ahí, él quería donar 1 hectárea a la iglesia de Carnavi. Entonces yo estaba pensando que rápidamente ingresara en ese lugar, limpiara en el lugar donde iba a hacer una casa, una casita, ¿no? Justamente evangelista Adán Paco, ya el día sábado, llegaron allá con los hermanos juntos, estaba ordenando, cortando de pastos y malayuyos, y luego el día domingo hizo culto al aire libre y luego me envió esta foto, 3 fotos. Ya se ve que al lado hay corriente de agua de río. Entonces hay árbol que tiene sombras, uno de 3 árboles ahí. En 1 hectárea ya Dios nos entregó. Por ejemplo, ¿no? Se puede apagar. Dios quería entregar este terreno a la iglesia. Pero si nosotros no podemos tener la fe, entonces no podemos conquistar. Ni quisiera limpiar nada, porque observando de la situación, nosotros no tenemos dinero, ¿cómo nosotros podemos ordenar? ¿Cómo nosotros podemos instalar la electricidad, el agua y construcción? Si hubiera pensado la iglesia de Carnavi, entonces nunca iba a llegar en ese lugar.
Pero siempre yo estoy indicando, estoy hablando con el evangelista Adán Paco que haga estas cosas, estas cosas. También nosotros podemos apoyar sobre construcción. En aquel entonces, evangelista Adán Paco aceptó mi palabra, ya actuó, estaba trabajando. Prontamente vamos a instalar de electricidad y caño de agua y también va a construir una casa pequeña para que viva una familia, para cuidarlo. Significa que cada momento nosotros tenemos que luchar contra la situación, andando por la fe. Ya, primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13. Como dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En esta palabra, el versículo 13, está saliendo el secreto de tener poder. La verdad que Dios tiene poder. Dios es todopoderoso. Pero entre los hermanos de la iglesia de Tesalónica, cuando ellos escucharon la palabra de Dios a través de apóstol Pablo, ellos no escucharon como la palabra de ser humano, sino que escucharon como la palabra de Dios. En aquel entonces empezó a trabajar en el corazón de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Eso es. Hoy en día también, entre ustedes, yo estoy explicando, alguna persona puede aceptar como la palabra de un coreano, un pastor coreano, o alguien piensa que un coreano, un pastor chino, o alguien y piensa que ese es como parecido japonés, no importa. Pero si yo explico la palabra de Dios, si ustedes pueden aceptar como la palabra de Dios, en aquel entonces esa palabra va a actuar, trabajar en sus vidas. Eso es secreto. Por ejemplo, ¿no? Yo estaba escuchando esta noticia que ese hermano quería donar su terreno desde hace como 5 años atrás. Pero los hermanos tenían duda, no querían recibirlo, no querían trabajar, no querían conseguirlo. Por eso yo estaba meditando esta palabra, ¿no? Yo tanto quiero que trabaje Dios en la iglesia de Carnavi de Bolivia. Por eso yo le hablé con el pastor Andrés Seim de La Paz y también con el evangelista Adán Paco. Debería conversar con el hermano para resolver de este asunto. Y hace como 2 semanas atrás, pastor Andrés Seim de la iglesia de La Paz de Bolivia, él visitó a Carnaví y comunicó con el hermano. El hermano está abierto su corazón, todavía ya quería donarlo. Y recibiendo una donación de 1 hectárea, ya ¿qué es lo que tiene que hacer? La situación ya no hay dinero, no hay nada. Entonces, y luego si deja, también demora tiempo, no puede ver nada. Pero yo estoy hablando, si ustedes pueden caminar, actuar, trabajar, confiando en Dios,
prontamente va a edificar la casa. También un hermano que Dios va a preparar para que una familia que viva en ese lugar. Y luego ordenando, cambiando ambiente, sembrando árboles y también plantando flores, se cambia toda parte y como si fuera huerto. Significa que nosotros deberíamos tener la fe. Cuando nosotros andamos, Dios nos ayuda, Dios nos acompaña. A mí me gusta que está trabajando Pastor Juan Harim, que está visitando la cárcel. Es muy importante visitando la cárcel, predicando la palabra de Dios. También visitando otro grupo, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando nosotros recibimos la salvación, esa salvación viene por la fe, escuchando el Evangelio, como igual que lo que había recibido la salvación entre los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Ninguna diferencia hay. Por esa razón, en este momento, si ustedes pueden escuchar esta palabra, como la palabra de Dios, va a actuar en sus vidas. Por esa razón, la vida de Pastora Marta de Santa Cruz de Bolivia, ella estaba testificando, teniendo como uno de tercera edad, ya estaba sirviendo al Señor durante más de 30 años, como siendo misionera de Bolivia. Su nacionalidad es Perú. Pero siempre en su corazón se quedaba algo, inquietud, de inseguridad, de ir al reino de Dios. Pero escuchando el Evangelio por mí, aseguró, ya estaba confirmando que Jesucristo limpió todos nuestros pecados y también Jesucristo nos salvó, también nos dio la justicia de Dios. Por eso ella ya empezó a conversar con los discípulos, con los hermanos de la iglesia de ella. Poco a poco estaba cambiando y estaban diciendo que ya está recibiendo la salvación. Así estaba testificando. Nosotros actualmente, ¿no?, estamos siendo hijos de Dios. Tenemos el Evangelio. En el Evangelio tiene gran poder para cambiar la mentalidad, el corazón del ser humano. Porque Dios trabaja solamente por la palabra de Dios. Ya, último lugar, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 19, ¿cómo dice? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, así dice. Ahora está empezando a decir que Jesucristo viene por segunda vez al mundo. En aquel entonces, ustedes, los hermanos que recibieron la salvación, es nuestra gloria y gozo. Significa que después de recibir la salvación, apóstol Pablo, siempre él estaba teniendo este corazón. Número 1, visitando diferentes ciudades. Siempre él acompañaba con los hermanos predicando el Evangelio. En aquel entonces Dios manifestó por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso estableció la iglesia de Corinto, la iglesia de Efeso, la iglesia de Colosas, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica. Después de formar la iglesia santa, no dejaron
sino que cada momento estaba observando cómo está creciendo, cómo está teniendo dificultad, cómo está recibiendo tribulaciones. Y luego estaba enviando mensajeros. Ahora está saliendo esta palabra, ¿no? Como dice. ¿Ya? Así dice el versículo 1 y 2 de capítulo 3, donde nosotros leímos, por lo cual no pudieron soportarlo más. Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviaros a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ya significa que ahora está hablando que apóstol Pablo tanto quería ver a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Si digamos que hoy en día, ¿no? ¿Cómo puede ver? Fácilmente por medio de internet, WhatsApp, por medio de Zoom, se puede reunir como esta noche. Pero en la época de apóstol Pablo no tenía internet, tampoco tenía nada de celular ni teléfono. Por eso enviando el colaborador como consiervo de apóstol Pablo, Timoteo. Por eso Timoteo es como si fuera hijo espiritual del apóstol Pablo. Siempre está llevando el corazón de apóstol Pablo, llegando a la iglesia, exhortando, dándoles la palabra de Dios y luego también recibiendo la noticia, el testimonio de los hermanos y llegando al apóstol Pablo. En aquel entonces, el apóstol Pablo escuchando testimonio de la iglesia de cada uno y luego estaba agradeciendo al Señor y a veces estaba teniendo preocupación, como si fuera padre. Dios está poniendo este corazón en el corazón de nosotros, también ustedes. Siendo siervo de Dios, siendo ministro de alguna organización, debería tener este corazón. No solamente puede visitar una vez, no solamente puede predicar el evangelio que reciba nada más, sino que siempre tiene que enfocar corazón para cuidar, para explicar la palabra de Dios, para que crezcan el espíritu de ellos. Como igual que capítulo 2, el versículo 7, así dice, ¿no? Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza. Significa que como la nodriza estaba dando la palabra de Dios, dando alimentación espiritual, conversando. Por eso, entre los pastores siempre tiene que estudiar más que otros hermanos comunes. Por eso a mí me gusta unir juntos los pastores que están llegando en este tiempo, porque es difícil de escudriñar cada día, cada capítulo de diferentes libros. Pero hoy en día ya Dios nos permita que nosotros hagamos estas cosas. Por eso ya durante casi 5 meses estamos teniendo como estudio bíblico pastoral cada noche. Significa que nosotros estamos practicando. Aunque nosotros no somos como igual que Timoteo, pero cada uno tiene cargo ante presencia de Dios y puede llevar la palabra de Dios.
También así estaba hablando. Ya, el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando verlos como también nosotros a vosotros. Significa que ya los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban teniendo deseo de ver el grupo de apóstol Pablo, los que nos explicaron el evangelio, la redención eterna, el perdón eterno. También nos enviaba mensajeros. ¿Dónde está el siervo de Dios? Así estaba teniendo anhelo para encontrar al grupo de apóstol Pablo. También grupo de apóstol Pablo tanto quería visitar, pero según mi entendimiento, ¿no? Y no podía tener oportunidad de ver a ellos, sino que ya apóstol Pablo siempre quería llegar hasta Roma. En la vida final de apóstol Pablo, llegando a Roma para presentar el evangelio ante presencia del emperador de Roma. Esa es la voluntad del Señor, porque en esa época el país de Roma está abierto toda parte, como 6 continentes del mundo, ¿no? Ya, nosotros podemos ver que el versículo 5, por lo cual también yo no pudieron soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Significa que Satanás no deja a los salvos. El tentador existe. Por eso el tentador, como Satanás, siempre quiere hacer daño contra los creyentes. Pero entre los creyentes salvos, cuando se cae, cuando hay tribulaciones, cuando hay angustia, cuando tiene problemas de su vida, no es así. Más que todo, cuando tenga paz, tranquilidad, libertad. En aquel entonces silenciosamente viene el tentador para que caigan los cristianos. Por eso cada día nosotros tenemos que despertar espiritualmente, conmemorando la palabra de Dios, y también nosotros podemos recordar de la enseñanza de Dios, también practicando la palabra de Dios. Siempre tenemos que hacer lucha para predicar, compartir, orar al Señor. Y también nosotros podemos ver esta palabra, el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Significa que algún momento el grupo de apóstol Pablo tenía dificultad y por falta de alguna cosa que se necesitaba, pero a través de regresa o a través de el siervo Timoteo que regresó de Tesalónica a apóstol Pablo, estaba resolviendo, estaba dando buena noticia, estaba dando ofrenda, estaba dando amor de ellos, se sentía muy feliz. Por eso estaba hablando como el versículo 8. Ya, leamos todos juntos. ¿Ya?
Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué relación tiene? Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es decir, que más que todo, en el corazón de apóstol Pablo, que estén los hermanos que escucharon el Evangelio, que pudieran aguantar sobre tribulaciones, angustias y también tentación de Satanás para vencer por la fe contra Satanás, para predicar el Evangelio, para salvar las almas, para ser siervo de Dios, andando junto con la voluntad del Señor. En aquel entonces, el apóstol Pablo podía sentir que ahora ya yo puedo descansar, yo puedo vivir. Así piensa. Por eso, como dice el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por nosotros, por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Significa que ya tenía mucha preocupación en el corazón de apóstol Pablo por causa de la tribulación de la iglesia de Tesalónica. En aquel entonces ya tenía preocupación porque no sabía muy bien sobre situación. Por eso enviando su hijo espiritual Timoteo, pero Timoteo al llegar a la iglesia de Tesalónica, los hermanos estaban firmes con la fe, andando por la fe, sirviendo al Señor, esperando a Jesucristo que regrese prontamente. Wow. En aquel entonces, ya en el corazón de apóstol Pablo llegó la tranquilidad y paz. Por eso nosotros podemos ver esta palabra, ya el versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ya, significa que constantemente en el corazón de apóstol Pablo estaba orando al Señor por causa de tribulación de la iglesia de Tesalónica. También él estaba pidiendo al Señor que Dios les dé la gracia del Señor. También escuchando la noticia que ya está firme en la fe. Wow, constantemente quería ver a los rostros de ellos. Significa que está circulando el amor de Cristo Jesús. Esa es la iglesia santa. No es que en una iglesia que se divide, se pelea entre los ancianos contra los pastores y los diáconos contra los ancianos, los líderes contra los pastores. No, no es como la iglesia santa, sino que todos los hermanos anhelan de ver, compartir, ayudar, orar, unir. Eso es el trabajo del Espíritu Santo del Señor. Hoy en día mucha gente, ¿no?, está buscando el milagro de Dios, señal del el Espíritu Santo del Señor, y quiere ver alguna cosa maravillosa, pero mientras tanto que comparta en la iglesia, ¿cuántas veces está discutiendo? ¿Cuántas veces está dividiendo? ¿Cuántas veces está peleando? ¿Y qué cantidad de odio está llevando contra otro grupo? No, toda la cosa no del fruto del Espíritu Santo del Señor, sino que eso es como deseo de la carne. Por eso nosotros tenemos que desechar el deseo carnal y nosotros tenemos que unir con la palabra del Señor a través del Espíritu Santo del Señor que nos toca en el corazón de nosotros. Ya nosotros también podemos marchar por la fe, amando
y también ayudando y orando por la otra persona, ¿no? Entonces sigamos, el versículo 11, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Significa, ¿cuántas veces está repitiendo? Yo quiero ver a usted, yo quiero compartir con usted. Ya Dios, espero que no se dé, dirija nuestro camino para ustedes. ¿Ya? ¿Cuántas veces? Aunque por fin no podía ver, pero en el corazón de apóstol Pablo siempre estaba teniendo este deseo. Sin tener amor de Cristo, ¿para qué es necesario hablar de estas cosas? Nosotros también. Por eso a menudo estaba diciendo, ¿no? Yo quiero visitar la casa de pastor Juan Harim. También yo quiero visitar a la casa de pastora Marta de Santa Cruz de Bolivia. También yo quiero comer asado de cordero en la casa de pastor Jim Verdugo. Pero ¿dónde está Jim Verdugo? Ahora, cuando tiene tiempo siempre viene, pero cuando esté ocupado no puede venir, ¿no? Significa que Dios está poniendo este sentido. Tanto quiero visitar a la iglesia de José Manuel, también Leonardo de Argentina. Y eso es. No para cobrar dinero, sino que para compartir la palabra de Dios. Como si fuera hermano en Cristo Jesús. Qué bendición es que nosotros tenemos este sentido. Qué hermoso es que nosotros estamos aprendiendo a través de apóstol Pablo. Esa es la palabra de Dios. Busquemos el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Es cierto o no? Crecer, abundar en amor. En aquel entonces desaparecerá odio, rabia, división, pelea, todo desaparecerá. Sino que actuará, trabajará el amor de Cristo Jesús. Así es. Repito, 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Significa que de primero apóstol Pablo estaba amando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. También cuando haya crecido los hermanos de Tesalónica, ya podrá amar. Por eso, más tarde, ¿no? Nosotros podemos investigar que en el corazón de los hermanos de Tesalónica tenía lleno de amor. Lleno de amor. Ofrendando, también apoyando, aunque tenía mucha tribulación y también hambre y pobreza, pero ellos podían pasar de su límite. Eso es la enseñanza de Dios que Dios nos enseña para que nosotros andemos como esta forma. El versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya, ahora, segunda vez está hablando que cuando viene Jesucristo, cuando venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya poco a poco está hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Fuera de este libro no tanto estaba explicando. Por eso yo veo que apóstol Pablo voluntariamente estaba hablando sobre arrebatamiento y también segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. ¿Por qué? La verdad que
hasta que muriera, todos los hermanos de la iglesia de Tesalónica no ha regresado a Jesucristo. Pero hasta morir, hasta último hermano entre los hermanos de la iglesia de Tesalónica que tuviera ese sentido. Prontamente viene Jesucristo, no para vivir eternamente este mundo. Además hay mucha tribulación, por eso no quiere vivir más en este mundo, que tenga esperanza solamente en el cielo. Este sentido, el sentido que Dios quiere entregar en nuestros corazones. Hasta acá terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. En misma hora nosotros podemos escudriñar la palabra del Señor. A través de la guía del Espíritu Santo del Señor, Dios nos da la sabiduría, el entendimiento. También Dios está abriendo nuestros corazones para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Espero que bendiga a todos los participantes en esta hora, para que todos puedan tener la fe, que anden por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos escudriñar el corazón de apóstol Pablo. Tenía gran amor hacia la iglesia. Por eso nosotros también tenemos que practicar, predicando el evangelio. También nosotros podemos apoyar a las iglesias. Gracias, Señor, por haber dado este estudio bíblico pastoral. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.